Bienvenidos a La Voz del Tribunal Constitucional, una plataforma radial y televisiva creada por el Tribunal Constitucional para la difusión de temas relativos a nuestra Constitución Dominicana, desde una perspectiva educativa, pero sobre todo realizado con mucho amor para todos ustedes. Les invitamos a que se queden con nosotros y que disfruten de todo el contenido que les traemos esta semana. Iniciamos. Esta semana en La Voz del Tribunal Constitucional, en las noticias. Es para fortalecer ese espíritu de trabajo. Artículo de la Constitución. El reportaje de la semana. En la entrevista. El juez es la boca que pronuncia solamente las palabras de la ley. Efemérides constitucionales. Vivir en Constitución. Noticias TC. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otra edición de noticias de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Soy Tomás Marte. Vamos a echar un vistazo a las principales informaciones de esta semana. Comencemos. En el marco del inicio del ciclo Jornada de Derecho y Justicia Constitucional, auspiciado por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, el doctor Benigno Pendas García dictó la conferencia magistral La Constitución Española, 40 años de éxitos, en el Salón de Actos de la Universidad Iberoamericana, UNIBE. El magistrado Milton Ray Guevara, presidente de la Alta Corte, habló de las jornadas de Derecho y Justicia Constitucional e hizo la presentación del conferencista, ponderando la carrera profesional del doctor Pendas García, director del Centro de Estudios Políticos Constitucionales del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales de España. Asistieron a la conferencia los magistrados Leda Margarita Piña Medrano, jueza primera sustituta del presidente, Víctor Gómez Vergés y Wilson Gómez, además de funcionarios del Tribunal Constitucional y UNIBE, profesores, profesionales del derecho y estudiantes. Entre los invitados habían juristas destacados, como los doctores Rafael Alburquerque, ex vicepresidente de la República, José Pérez Gómez y Antonio Medina, decanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de UNIBE y de la UAS, los juristas Pelegrín Castillo, Cristóbal Rodríguez, coordinador de la maestría de UNIBE, y el reverendo Fidel Lorenzo Merán, presidente del CODUE. La actividad fue dirigida a las autoridades docentes y estudiantes de la Escuela de Derecho de esa Casa de Altos Estudios. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana, como parte de la conmemoración de su 5º aniversario, firmó un convenio con el Centro de Estudios Políticos Constitucionales del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales de España, a fin de propiciar la colaboración interinstitucional en un acto realizado en el Salón del Pleno de la Alta Corte en la Avenida Luperón. El acuerdo fue rubricado por el magistrado Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, y Benigno Pendas García, director del organismo español, mediante el cual ambas instituciones procurarán realizar actividades conjuntas, capacitar recursos humanos y promover la enseñanza, publicaciones, divulgación e investigación de la ciencia política, el derecho constitucional y otras disciplinas. El convenio incluye el desarrollo de un amplio programa de actividades. Integraron 5 jornadas de derecho constitucional que abarcan las provincias de Puerto Plata, Barahona, La Romana, Santiago y Santo Domingo, con las cuales el Tribunal Constitucional conmemora su primer lustro de existencia como parte de la proclamación de la Constitución de la República el 26 de enero de 2010. Además, acuerdan establecer el marco para la colaboración entre los firmantes a modo de una alianza estratégica en las áreas compartidas. La Alta Corte y el organismo español, en el renglón Publicaciones, se comprometen a estudiar el intercambio gratuito o económicamente ventajoso de las publicaciones que procedan de sus actividades respectivas, mientras que los aspectos de la investigación se obligan a desarrollar un tratamiento lo más beneficioso posible. El acuerdo tendrá una vigencia de 3 años. Para la ejecución y coordinación de lo pactado, las partes designaron como enlaces a Rafael Rubio Núñez, subdirector del Centro Español, y a Nelson Reyes Ureña, director de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales de la Alta Corte.
El Departamento de Investigación y Capacitación del Tribunal Constitucional realizó el taller sobre redacción jurídica dirigido a letrados de los diferentes despachos de los magistrados de la Alta Corte y personal administrativo. Al iniciar la jornada, el magistrado constitucional Víctor Gómez Vergés explicó el objetivo del taller impartido. Y el hecho de que estemos aquí reunidos hoy es para fortalecer ese espíritu de trabajo que ustedes han venido ejerciendo con un gran profesionalismo, un gran empeño, que nosotros los jueces nos sentimos orgullosos de ustedes y del trabajo que ustedes han venido realizando. Participaron también la magistrada Leida Margarita Piña Medrano, jueza primera sustituta del presidente, los magistrados Yotin Curi David y Wilson Gómez Ramírez, en tanto que el doctor Bruno Rosario Candelier, presidente de la Real Academia de la Lengua de la República Dominicana, sustentó la relevancia de la tarea de escribir. La licenciada Francia Manolita Sosa, encargada del departamento auspiciador de la capacitación, dijo que el interés de la Alta Corte es el mismo que tiene la Real Academia de la Lengua, de manifestar preocupación por el uso del lenguaje. Los días 18, 19 y 20 del presente mes impartieron el taller en las instalaciones de la Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil, EFEC, de la Junta Central Electoral. Incluyó los temas como el Código de la Lengua, a cargo del escritor y periodista Rafael Peralta Romero, y redacción jurídica por la también escritora y comunicadora Ruth Ruiz Pérez, quien también es coordinadora de Fundeo Guzmán Ariza, mientras que Guillermo Pérez Castillo, académico, expuso las técnicas de redacción, entre otros temas. Convencidas de que la unión hace la fuerza, las juezas de las altas cortes del país están emprendiendo acciones para que el Consejo Nacional de la Magistratura aplique criterios para garantizar la equidad de la selección de los nuevos jueces. Las magistradas de las altas cortes, como el Constitucional y el Superior Electoral, así como la Suprema Corte de Justicia, remitieron una comunicación al Consejo Nacional de la Magistratura en la cual sostienen: en nuestro país, la mujer no tiene una participación igualitaria a la del hombre en los cargos públicos, lo cual es verificable no solo en los hechos, sino que también se encuentra reflejado en las estadísticas disponibles, muy a pesar de que nuestra Carta Sustantiva proclama el principio de igualdad de derechos, libertades y oportunidades. Se precisa remover los obstáculos que limitan el acceso de las mujeres a esos espacios de poder. Al invocar el artículo 39 de la Constitución, que dispone el principio de igualdad, muy especialmente el numeral 5, que dispone que el Estado debe promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos del control del Estado. Las magistradas Leida Margarita Piña Medrano, Katia Miguelina Jiménez, Ana Isabel Bonilla, Miriam Germán Brito, Marta Olga García, Esther Agelán Casas Novas, Sara Enríquez Marín, Dulce Rodríguez Viuda Goris y Mabel Félix Báez abogaron por la materialización en los hechos de ese contenido normativo, para lo cual ofrecen también datos estadísticos que ponen en evidencia la disparidad en el acceso de las mujeres a los puestos de mayor responsabilidad. El embajador de Francia en República Dominicana, Su Excelencia José Gómez, encabezó los actos de celebración del Día Nacional de su país, actividad en la que participó en calidad de invitado el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara. A los festejos asistieron también el ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado, acompañado de su esposa Angelita García de Vargas y la vicecanciller Marjorie Espinosa. La celebración tuvo lugar en la sede de la Embajada de Francia, ubicada en la calle Las Damas, en la zona colonial.
El embajador Gómez resaltó los lazos de amistad entre su país y República Dominicana, al tiempo que señaló que el nuevo gobierno de Francia, encabezado por el presidente Emmanuel Macron, tiene el propósito de estrechar sus vínculos con toda América Latina. Asistieron personalidades del cuerpo diplomático y consular, políticos de la cultura y del quehacer económico. El taller internacional sobre periodismo con perspectiva de género realizado por el Tribunal Constitucional a principios de mes generó reacciones positivas de figuras representativas en la comunidad jurídica y los medios de comunicación. Este seminario pues es una iniciativa que valoramos desde el Ministerio de la Mujer como un aporte muy importante para hacer sinergia hacia ese cambio de cultura que necesita República Dominicana, hacia una valorización de las mujeres en sentido de igualdad. Y a mí me preguntan mucho que cómo vamos a detener los feminicidios, y una de las formas es educando. ¿Y quiénes educan más, aparte de las escuelas? Los periodistas. El tema fundamental de este seminario es el tema de género. Hacer un periodismo con perspectiva de género, un periodismo más inclusivo. Hoy en día hay un gran problema en todo el país, en nuestra sociedad en conjunto. Nosotros como medios, como periodistas, somos parte de esa sociedad y entonces resultamos también afectados por los males que afectan a nuestra sociedad. En este caso es a la mujer todavía no se le da el papel, no se le da la función, no se le da el reconocimiento que demanda la circunstancia y que demanda la actualidad. Y hasta aquí este resumen de las principales informaciones que se generan en el Tribunal Constitucional. Pero no le cambie, porque aún queda mucho más contenido de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Soy Tomás Marte, hasta la próxima. Jornadas de Justicia y Derecho Constitucional, Provincia Puerto Plata. El Tribunal Constitucional, en el marco de la conmemoración de su 5º aniversario, celebra las Jornadas de Justicia y Derecho Constitucional, encuentros académicos dirigidos a la comunidad jurídica y estudiantil con el objetivo de dar a conocer temas de interés en el ámbito de la justicia constitucional. Conferencia magistral Desafío del Control de Constitucionalidad, a cargo del Dr. Víctor Bazán, catedrático argentino de Derecho Constitucional y Derecho Internacional Público, a efectuarse en el auditorio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, Recinto Puerto Plata, a las 8 de la mañana. Para mayor información, 809-274-4445, extensión 4050. Invita el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El Tribunal Constitucional se complace en invitar a los municipios de la provincia Santiago Rodríguez a la presentación de los jueces y a la conferencia que dictará el magistrado Dr. Milton Rey Guevara, juez presidente del Tribunal Constitucional, titulada La Constitución, pedazo de papel o proyecto de nación. Viernes 4 de agosto del año en curso, a las 5 de la tarde, Salón de Actos del Ayuntamiento Municipal de San Ignacio de Sabaneta. Para más información, llamar al 809-274-4445, extensión 1302-1306. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El Tribunal Constitucional te invita al tercer concurso de ensayos sobre temas constitucionales. Con el objetivo de estimular a jóvenes estudiantes universitarios dominicanos en la investigación de temas relacionados al derecho constitucional, el tribunal se complace en convocar a este concurso, con premios desde 50,000 pesos más 20,000 pesos en bonos y diploma, hasta 20,000 pesos más 10,000 pesos en bonos y diploma. Los interesados podrán obtener información adicional y descargar las bases del concurso a partir del 19 de junio del año en curso, en la página web www.tribunalconstitucional.gov.do. Las propuestas deberán presentarse a más tardar el 25 de agosto del año en curso. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Artículo de la Constitución. Artículo 73. Nulidad de los actos que subviertan el orden constitucional. Son nulos de pleno derecho
los actos emanados de autoridad usurpada, las acciones o decisiones de los poderes públicos, instituciones o personas que alteren o subviertan el orden constitucional y toda decisión acordada por requisición de fuerza armada. El equipo de trabajo interno del Tribunal Constitucional, bajo la dirección de nuestro magistrado presidente, el doctor Milton Ray Guevara, junto a los jueces miembros que componen esta alta corte, siempre abogan por el desarrollo eficiente y progresivo de las labores de este tribunal. Por tal razón, en este reportaje queremos compartir con ustedes sobre un plan operativo que tenemos en función, el Plan Estratégico Institucional. Veamos su desarrollo y beneficios hasta la fecha. El reportaje. El Plan Estratégico Institucional del Tribunal Constitucional ha beneficiado significativamente esta alta corte como instrumento de proyección y medición que permite un monitoreo efectivo de las ejecuciones de sus acciones y recursos. El crecimiento del Tribunal Constitucional en tan solo 5 años es el resultado de un trabajo arduo. Esa labor tangible expuesta en la jurisprudencia y la difusión de la Constitución por diferentes canales responde a una organización previa con la coordinación de las distintas áreas. ¿Cómo logra concretar sus ejecuciones el Tribunal Constitucional? En base al desarrollo de sus estrategias, partiendo fundamentalmente del objetivo específico 121, fortalecer el respeto a la ley y sancionar su incumplimiento a través de un sistema de administración de justicia accesible a toda la población, eficiente en el despacho judicial y ágil en los procesos judiciales. Tras aprobación por el Pleno de Jueces a unanimidad del Manual de Políticas de Gestión de Planes, Proyectos y Actividades, elaborado por la Dirección de Planificación y Desarrollo, se estipulan los pasos a seguir para el diseño e implementación del Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Anual Institucional. En el año 2014 se estableció una norma de realizar la revisión y actualización del PEI anual y la elaboración del POAI mediante un taller como base de estructuración del presupuesto de gastos de cada año. La planificación estratégica para ponderar el quehacer del tribunal inició en el año 2012 y 2 años después se oficializa el POAI con la ponderación referida de los jueces de la Alta Corte. De ahí que podamos hablar de ejes y objetivos estratégicos del TC, lineamientos, modelos de gestión, diseños, entre otros aspectos. El presidente del organismo, magistrado Milton Ray Guevara, destaca no solo el impacto de los 6 talleres organizados anualmente por la Dirección de Planificación y Desarrollo del TC, sino que la titular del área, licenciada Belén Catalina del Toro, valora y robustece el trabajo según podemos constatar en forma retrospectiva, viendo las mesas colmadas por los jueces, directivos y empleados, sentados trazando el accionar de sus metas. El Plan Estratégico Institucional 2017-2020 inició con el habitual discurso del magistrado Milton Ray Guevara. Los 5 años permiten trazar el porvenir y corregir los entuertos del pasado. En el 6º taller de planificación estratégica institucional para el periodo 2017-2020, con la participación de los jueces del organismo y los funcionarios de todos los niveles, los avances fueron palpables en todas las áreas en estos 5 años y la contribución para que los ciudadanos y ciudadanas tengan garantizados sus derechos están sustentados en los informes de resultados. El taller buscó elaborar el Plan Operativo Anual Institucional POAI 2018 y la actualización del Plan Estratégico PEI, en el que se plasmaron sus metas, con la identificación de los recursos financieros que se requieren. En este seminario y los anteriores talleres, el magistrado Ray Guevara ha sido reiterativo con el reclamo de un espacio digno, pero la realidad muestra que aún son precarias las condiciones donde los empleados entregan lo mejor de sí, primando la armonía y el entusiasmo.
El sexto taller de planificación estratégica institucional para el periodo 2017-2020 permitió definir la importancia del plazo establecido para las ejecuciones. Así como hay tribunales de familia, y no va a haber tribunales constitucionales que son los que tienen que conocer del respeto a la Constitución. Entonces esa es una evolución lógica del desarrollo democrático de los países. Y eso llegó a la República Dominicana en su momento. A propósito del rendimiento y el empoderamiento mostrado, compartimos un testimonio del magistrado Víctor Gómez Vergés, quien en su larga carrera iniciada en 1962, en la que ocupó numerosos cargos, incluyendo 5 ministerios y varios puestos diplomáticos, aseguró que su mayor lauro es haberse desempeñado como juez del Tribunal Constitucional. Esta institución viene a fortalecer, me refiero al Tribunal Constitucional, a fortalecer la estructura del Estado Dominicano. Durante la realización del quinto taller de planificación estratégico 2016-2019, la solicitud de una sede definitiva y la sugerencia de que se ordenara la impresión de 10 millones de ejemplares de la Constitución, uno para cada ciudadano, así como la necesidad de que se disponga la enseñanza de la Constitución en las escuelas públicas y colegios privados a partir del inicio del año escolar 2016-2017, centró al presidente del TC. Esto último se logró para un año después. En torno a las labores desempeñadas por el TC, aseguró que no solo ha reforzado el compromiso de ser garante de la Constitución, sino que los casi 5 años de existencia representan un tiempo importante de una criatura que pasó a convertirse en la armadura de una estructura institucional que cada día se hace más fuerte. En el quinto taller de planificación estratégica, el magistrado Gómez Vergés precisó que si bien el TC es un órgano supremo con autonomía presupuestaria, no obstante debe regirse bajo las leyes vigentes. Recalcó como objetivo del TC seguir avanzando con el propósito de cada año superar los logros obtenidos en el ejercicio anterior y externó satisfacción de los resultados arrojados tras 4 años de gestión. Para el año anterior, recordamos que el presidente del Tribunal Constitucional afirmó que las dificultades con las que desempeñan sus funciones los servidores de la Alta Corte han templado su espíritu y que magistrados, funcionarios y empleados realizan su labor con empeño y dignidad. En el cuarto taller de planificación estratégica institucional 2015-2018, PEI, y la elaboración del Plan Operativo Anual Institucional 2016, POAI, el magistrado Milton Ray Guevara sostuvo que las metas sirven para avanzar, pero la promesa del primer mandatario no se ha concretado. Quedó el registro de que alcanzaron y superaron las metas trazadas en los 3 primeros años de gestión de esta institución y llamó a mantener la lealtad. Estatus anual de actividades del Tribunal, proceso de planificación estratégica, actualización del análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, FODA, elaboración del Plan Operativo Anual Institucional y procedimiento metodológico figuran como temas de prioridad, entre otros. El presidente de la Alta Corte consideró positiva la integración e identificación de los objetivos y lineamientos estratégicos del Taller de Planificación Estratégica Institucional 2014-2017 y Plan Operativo para el 2015. La lealtad al TC, indicó el magistrado Ray Guevara, es un nuevo valor consensuado para la lista existente, entre los que se destacan justicia, eficacia, compromiso social, transparencia, integridad, innovación e independencia. Al inaugurar el tercer taller de planificación estratégica 2014-2017, la exhortación fue desempeñar las labores con voluntad para el beneficio a la institucionalidad democrática de la República Dominicana. Se fusionó en esta ocasión como herramienta fundamental el taller de planificación estratégica con el Plan Operativo Anual Institucional 2015, coordinado por la licenciada Del Toro. Las secuencias mantenidas con estos talleres marcaron el crecimiento y desarrollo institucional del Tribunal Constitucional, entidad en construcción para ese momento, por lo cual los procesos se desarrollaron simultáneamente. El segundo taller de planificación estratégica dejó ver que con el trabajo individual y colectivo se encaminan los proyectos de desarrollo institucional de la nación. Entre los objetivos trazados se resaltó que lograron la meta de la emisión de 104 sentencias del Pleno del TC en el 2012.
Se trabajaron aspectos como los valores del TC y se reforzó la misión y visión, así la actualización de los lineamientos estratégicos para el periodo 2013-2016. También se reveló que en una encuesta realizada sobre la percepción de la ciudadanía acerca del TC, su existencia y funcionamiento destacó que el 56% de los encuestados conocen la labor desempeñada. En el primer taller de planificación estratégica del Tribunal Constitucional, realizado en julio del año 2012, el presidente del TC fue categórico al decir que este órgano está llamado a tomar buenas decisiones a la hora de conocer los casos puestos en sus manos, acciones que serían juzgadas por su calidad y consonancia con la Constitución. El personal se concentró en crear los objetivos y metas, partiendo de la identificación de los principales desafíos para el próximo trienio de su accionar. A partir de esta actividad, todas las áreas que conforman el organismo trabajan en una misma dirección con horizontes claramente identificados. A nivel nacional e internacional se ha externado la percepción sobre la organización, jurisprudencia y enseñanza que encontramos en esta alta corte. Y es que no solo está haciendo carrera por la labor de los jueces que integran su pleno, sino por el trabajo que desarrolla cada uno de los servidores en una entidad que es modelo en el Estado dominicano. El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Sus decisiones son definitivas. No se pueden revocar. Y tienen que ser cumplidas por todos, incluyendo los poderes públicos y los órganos del Estado. Jornadas de Justicia y Derecho Constitucional, Provincia Puerto Plata. El Tribunal Constitucional, en el marco de la conmemoración de su 5º aniversario, celebra las Jornadas de Justicia y Derecho Constitucional, encuentros académicos dirigidos a la comunidad jurídica y estudiantil con el objetivo de dar a conocer temas de interés en el ámbito de la justicia constitucional. Conferencia magistral Desafío del Control de Constitucionalidad, a cargo del Dr. Víctor Bazán, catedrático argentino de Derecho Constitucional y Derecho Internacional Público, a efectuarse en el auditorio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, Recinto Puerto Plata, a las 8 de la mañana. Para mayor información, 809-274-4445, extensión 4050. Invita el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El Tribunal Constitucional se complace en invitar a los municipios de la provincia de Santiago Rodríguez a la presentación de los jueces y a la conferencia que dictará el magistrado Dr. Milton Rey Guevara, juez presidente del Tribunal Constitucional, titulada La Constitución, pedazo de papel o proyecto de nación. Viernes 4 de agosto del año en curso, a las 5 de la tarde, Salón de Actos del Ayuntamiento Municipal de San Ignacio de Sabaneta. Para más información, llamar al 809-274-4445, extensión 1302-1306. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Continuamos con la voz del Tribunal Constitucional. En la entrevista de la semana nos acompaña un distinguido invitado internacional, el doctor José Palomino Manchego, quien es profesor de la Universidad de San Marcos del Perú, quien está acá en el país en unas actividades académicas. Bienvenido a la voz del Tribunal Constitucional. Muchas gracias por la deferencia y por la invitación. Bueno, vamos a entrar directamente en un diálogo que nos permita un poco entender estas funciones que los tribunales constitucionales han empezado a potencializar con gran fuerza como árbitros o como, digamos, garantes más bien de los derechos fundamentales de los derechos humanos. Es una función que de alguna manera no estaba en el diseño original del tribunal cuando Hans Kelsen, digamos, lo veía, pero que se ha convertido en la función principal. ¿Por qué
los tribunales constitucionales hoy son los órganos fundamentales de protección de los derechos humanos? Bueno, ese es un tema que tiene como consecuencia la Primera Gran Guerra con Hans Kelsen, que su preocupación sobre la base de una democracia parlamentaria, ahí están sus escritos sobre la democracia de la década de los 20, era básicamente poner un coto, un freno a la soberanía del Parlamento, que en Europa había tomado cuerpo en casi todas las viejas monarquías que se van a sus cuarteles de invierno en 1789, y en donde el poder soberano llamado Parlamento comenzó a tener poderes absolutos. Ahí viene la famosa frase de Montesquieu, desde el punto de vista de lo que era la función judicial. El juez es la boca que pronuncia solamente las palabras de la ley, con lo cual los jueces en Europa tenían que ceñirse básicamente al poder absoluto que había adquirido el Parlamento o los congresos. Y en función de eso, pues los jueces se convirtieron en robóticos, mecanizados, repetitivos y aún más. Ya en el siglo XIX, una tendencia de la llamada escuela del exégesis en Francia, prácticamente diseñado sobre la base del derecho privado, que él se encamina sobre la base del derecho público, estableció de que los jueces solamente tenían que rendir culto a la ley y el culto al legislador. Y a partir del 1 de octubre de 1920, Kelsen, cuando da nacimiento a su criatura predilecta, el Tribunal Constitucional prácticamente le quita esos poderes absolutos a los órganos políticos, en este caso al Parlamento, y esa es una calidad de exportación hacia otros estados europeos, sobre la base de un remedio procesal, sobre la base de una garantía, que es la garantía jurisdiccional y que podía expresarse a través del recurso, acción o proceso de inconstitucionalidad. Esa era la mentalidad europea, pero la mentalidad de la América del Sur era otra, porque ahí no estaba el trauma del legislador, ahí estaba el trauma de la forma como habían rupturas de los diques de la democracia, cómo habían gobiernos mano militari, cómo habían gobiernos despóticos o gobiernos populistas o de fachada que vulneraban, a diferencia de Europa, los derechos fundamentales. Y en ese sentido juega un papel muy importante, por ejemplo, desde mediados del siglo XIX, el famoso recurso o proceso de habeas corpus, que ya hacia 1820 en Guatemala había una suerte de inspiración sobre la base del famoso Código de Livingston, que era un código procesal penal de Estados Unidos y que tenía dentro de su seno el writ of habeas corpus. Y esto posteriormente se fue desarrollando también con el influjo mexicano desde la Constitución yucateca de 1847, luego la Constitución Federal de 1858, hasta la actual Constitución de Querétaro, que acaba de cumplir sus primeros 100 años, de 1917, con el legendario, castizo y evocador Juicio de Amparo. Posteriormente han salido otros procesos constitucionales, como es el caso de la habeas data, que es producto del asalto a la vida privada y, por cierto, también la forma como se maneja la denominada autodeterminación informativa, concretamente hablando para proteger el derecho a la intimidad, el derecho a la soledad, el derecho a la no intromisión a la vida privada. Ese ha sido más o menos así, quintesenciando la forma como se ha ido larvando, tanto en el viejo mundo como en América Latina, el tema de los tribunales constitucionales en su condición de intérpretes supremos de la constitucionalidad. Pero hay algo más también de lo que usted había establecido al inicio de su entrevista y la pregunta. Yo creo que los tribunales constitucionales sientan doctrina, y sientan doctrina constitucional. Los tribunales constitucionales adoctrinan, los tribunales constitucionales resuelven
problemas políticos, pero le dan soluciones jurídicas. Resuelven problemas sociales, pero le dan soluciones jurídicas. Y eso es lo que se quiere hoy en día, dar esa suerte de poder absoluto al Tribunal Constitucional sobre la base de los límites que también impone la Constitución y sin excederse de los poderes absolutos que tiene y que también le da la Constitución, su ley orgánica y su propio reglamento. Y la mejor carta de presentación son cuando estos jueces constitucionales realizan lo que en la década de los 50 el profesor italiano y juez de la Corte Constitucional Franco Pierandrei denominaba el magisterio constitucional. O sea, los jueces tienen una carta de presentación y la carta de presentación son sus sentencias. Entonces Pierandrei decía que los tribunales constitucionales hacen magisterio constitucional, hacen un talante académico y eso lo hacen y eso trasunta a través de sus sentencias constitucionales. Hay digámoslo así, la protección de los derechos fundamentales, los derechos humanos, para utilizar los dos conceptos que se manejan tanto en el ámbito del derecho constitucional como en el ámbito del derecho internacional, transitan en una suerte de interacción o diálogo entre instancias nacionales e internacionales. Justamente me gustaría saber cuál es su visión acerca de este diálogo entre los tribunales internacionales de derechos humanos y los tribunales constitucionales en un sistema de protección integrada de los derechos fundamentales o los derechos humanos. Claro, se podría graficar, yo pienso, sobre la base de dos categorías, o sea, a nivel nacional, a nivel interno o a nivel doméstico, un Estado parte, por ejemplo, República Dominicana, un Estado parte Perú, por citar dos botones de muestra, que tienen tribunal constitucional. Ahí gira lo que se denomina el ius imperium, o sea, las facultas, las potestas, las autoritas que los poderes públicos llevan adelante su desarrollo, en función y sintonía de los dictados constitucionales. Y a nivel supranacional, evidentemente que estas categorías se ciñen sobre la base de que el hombre se ha convertido en sujeto de derecho internacional a lo que se denomina el famoso ius cogens y el famoso pacta sunt servanda, que es una categoría que la desarrolla Hugo Grotius en ese libro clásico de Iuri Belli ac Pacis. Por lo tanto, siempre hay un diálogo permanente, pero un diálogo permanente no en función de que un tribunal constitucional recoja las ideas de lo que dice, por ejemplo, las sentencias de la Corte Interamericana. O sea, esa interacción y esa internalización gira en función de lo que hoy en día conocemos con el nombre de control de convencionalidad. Lo que sucede es que cuando el control constitucional de un Estado parte no camina en punto de perfección, pues entonces el justiciable deja la jurisdicción constitucional y recurre a la jurisdicción supranacional o internacional. Y ahí es donde la Corte Interamericana lleva a término y por supuesto las famosas sentencias que dan prácticamente una corrección a un órgano como es el Tribunal Constitucional. En el caso peruano, el caso de la Cantuta, el caso de Barrios Altos, el caso Sesti, el caso de La Rosa, y a diferencia, por ejemplo, de lo que sucede con el Tribunal de Estrasburgo, que toma cuerpo en 1950 en Europa, en el caso nuestro, por ejemplo, ¿de qué tratan estos casos? Tratan de crímenes de lesa humanidad, tratan de delitos prácticamente de desapariciones forzadas, tratan de detenidos desaparecidos y por supuesto también hay una figura muy importante, el habeas corpus instructivo, con lo cual el derecho internacional de los derechos humanos, o para decirlo en otro giro, según lo que acuñó el profesor mexicano, juez y presidente de la Corte Interamericana, Sergio García Ramírez, el control de convencionalidad va a tener en ese momento un papel muy importante, muy delicado, corregir la plana a una sentencia que proviene del órgano de un Estado parte, como es el Tribunal Constitucional. Por eso que los tribunales constitucionales deben de, al momento de dimanar sus sentencias constitucionales, ver el acto lesivo, de actuar de manera imparcial y por supuesto también pensar en un indubio pro homine, pensar en una concordancia práctica, pensar en un magisterio constitucional, pensar en una razonabilidad, en una proporcionalidad, pensar en el principio de unidad de la Constitución y por cierto también desde el punto de vista de la presunción de constitucionalidad, porque si no lo hacen ellos, lo hará el orden internacional. Esa es la forma como
luego de finalizar la Segunda Guerra, se lleva adelante el nacimiento y la toma de cuerpos del orden internacional sobre la base de instrumentos. 1945, Naciones Unidas. 1948, 10 de diciembre, la famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos. 1966, los pactos de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. 1969, la Convención Americana o Pacto de San José de Costa Rica, que tiene dos órganos, ¿no? Un órgano prácticamente que camina sobre la base de sentencias y opiniones consultivas, como es la Corte Interamericana, y un órgano que sirve de nexo entre el Estado parte y la Corte Interamericana, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esa es mi percepción al respecto. Para utilizar una expresión que me ha parecido interesante del politólogo Dieter Nolen, el contexto importa, digámoslo así. En América Latina vivimos en sociedades profundamente signadas por la pobreza, por una desigualdad económica estructural, y por lo tanto en nuestro contexto los derechos humanos no se pueden entender al margen de una categoría especial dentro de esto, los derechos sociales, económicos y culturales. ¿Cuál es el rol que un tribunal constitucional en nuestra región tiene que tomar en cuenta para la protección de estos derechos, sin invadir, si se quiere, la esfera de atribución de los poderes políticos? Efectivamente, Nolen en más de una ocasión ha empleado el término el contexto. El contexto sobre la base de la democracia. Y eso lo pone en evidencia en un libro que publicamos en el Perú de Dieter Nolen acerca de la democracia, contexto y las consecuencias que trae dentro, no solamente de los fenómenos políticos, sino también dentro de los fenómenos jurídicos. Yo, en una reunión que tuvimos en México, un congreso, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en donde acudí con el doctor García Belaúnde, yo le hice una pregunta a Nolen, y por ahí quizás puede venir la respuesta. Dieter, abro comillas, ¿por qué tú vives más en América Latina que en Europa, donde debes estar veraneando, no obstante que ya estás jubilado, en las Islas Canarias, que son lugares favoritos para ti? Cierro comillas. Y Nolen me contestó lo siguiente: América Latina es para mí un laboratorio político, y ahí es donde yo mejor manejo el contexto en función de lo que puedo contrastarlo con lo que sucede en Europa. Y eso lo desarrollo yo en el tema de los sistemas electorales, porque hay sistemas electorales puros que hay en Europa, piénsese por ejemplo en los cantones suizos, y hay sistemas electorales derivados como son en América Latina, que giran sobre la base de otra realidad. Y eso me permite empíricamente a mí hacer ciencia política y hacer derecho electoral comparado, tal como lo demostró un libro que todavía, no obstante que al fluir de los años, ¿no?, hay categorías que han ido desapareciendo, ¿no?, sobre los sistemas electorales en el mundo. En ese sentido, yo pienso de que los derechos sociales, que son producto básicamente ya no del constitucionalismo liberal o burgués del siglo XVIII, en donde se veía al hombre libertad, al hombre individuo, sino que son producto, repito, de un constitucionalismo social que tiene su toque de Clarín en Querétaro, luego en Weimar, y sin obviar la revolución bolchevique con Lenin al frente. Son derechos que giran sobre la base de que su aplicación requiere normas de desarrollo constitucional. O sea, el hombre en el siglo XX, el hombre sociedad, el hombre masa, requiere en función, por ejemplo, del principio de igualdad, de la distribución de la riqueza, de una economía social de mercado, requiere naturalmente esos derechos, y esa exigencia es una responsabilidad de un Estado social. Pero como el mundo avanza vertiginosamente, viene el mundo globalizado, viene la economía, impone reglas de juego, y ahí es donde los Estados, especialmente en América Latina, no empiece a decir que ya se sintió también esta consecuencia en Europa, prácticamente
se ven restringidos para proteger derechos fundamentales, sociales, económicos, culturales. Pero aquí hay algo muy importante, porque América Latina, como suele darse también en Europa, tiene lo que el profesor Peter Heber le denomina el Estado cultural, y que nosotros vamos a llamarlo multiculturalismo, interculturalidad, pluralismo político y pluralismo jurídico, que son categorías que están galvanizadas en la Constitución, producto de tradiciones históricas, por ejemplo los mayas, los toltecas, los incas, por poner dos botones de muestra. Y todo esto permite que los estados partes, en el caso de Perú, por ejemplo, artículo 149 de la Constitución, reconozcan el idioma, reconozcan las costumbres, reconozcan sus comidas, reconozcan el folclore de las comunidades nativas y campesinas. Y ahí la Corte Interamericana ha jugado un papel muy importante. El famoso caso Yatama versus Nicaragua, en donde esa tribu de Nicaragua, Yatama, quería ir a la arena política. A partir de ahí, ejercer el derecho de sufragio activo, de sufragio pasivo, de elegir y ser elegidos. Pero el Tribunal Electoral de Nicaragua se lo negó. Y la Corte Interamericana dijo que cualquier tribu, incluyendo ustedes, o cualquier comunidad nativa o campesina, sobre la base de la interculturalidad y sobre la base del multiculturalismo, tiene esos derechos fundamentales y por tanto todos somos iguales ante la ley. Es cierto que los tribunales constitucionales, el caso peruano ha reconocido, por ejemplo, el tema de la consulta previa, por ejemplo, el tema del derecho al agua potable, pero también es cierto que la Corte Interamericana se ha visto en la imperiosa necesidad de reafirmar lo que dicen los instrumentos internacionales. ¿Por qué? Porque son derechos in pectore, son derechos innatos, congénitos, inalienables, imprescriptibles, que cualquier comunidad lo puede tener. Y esto trasunta especialmente en los derechos sociales. El otro tema es el tema de los derechos laborales, el tema del derecho a la educación, que también son temas delicadísimos, y en donde los tribunales constitucionales tienen un reto de proteger celosa e irrefragablemente, no obstante que no lo diga la Constitución, pero sí lo dicen los instrumentos internacionales, y están en la obligación de recurrir al ius cogen y están en la obligación de recurrir al control de convencionalidad. Porque como diría Néstor Pedro Sagüez, el control de convencionalidad tiene dos avenidas. La primera avenida gira en función de un orden interno doméstico. En el caso de Perú, la Constitución de 1993, cuarta disposición final y transitoria, en donde establece claramente de que los tribunales constitucionales y los órganos jurisdiccionales deben tocar la puerta a los instrumentos internacionales que acabo de mencionar. Y por cierto también la función per se que le corresponde a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la base de un tratado madre. Ese tratado madre es el Tratado de Viena o la Convención de Viena, que está vigente hasta el día de hoy y que ahí, entre uno de sus artículos, establece claramente de que ningún Estado parte puede alegar su derecho interno para que contraste el orden internacional. De ahí pues que cuando se presentan las famosas asambleas constituyentes, las famosas reformas constitucionales, los Estados partes deben de tocar la puerta al orden internacional, deben de tocar la puerta a los instrumentos internacionales. ¿Para qué? Para que sobre esa base esos instrumentos internacionales ingresen dentro del seno de la parte dogmática de la Constitución, conocido como derecho constitucional de la libertad, y cuando exista una tropelía, cuando se presente, por ejemplo, una vulneración o yugulación de un derecho fundamental, pues ya lo tenga dentro de la parte dogmática, y si no está en la parte dogmática, pues entonces tiene el orden internacional. Esa es la labor que le cupe desarrollar al control de convencionalidad, es decir, los instrumentos internacionales y los organismos u órganos supranacionales, como es la Corte Interamericana, que son los encargados de proteger y reafirmar el principio, valor más importante que tiene cualquier persona, el principio de dignidad. Las palabras están dichas. El doctor Palomino Manchego, digamos, ha terminado con uno de esos conceptos básicos que aquí en La Voz del Tribunal Constitucional permanentemente vivimos refiriendo. La idea de la cultura de la Constitución,
la afirmación de ese sentimiento constitucional. Y esa es la razón por la que existe la voz del Tribunal Constitucional, un espacio de construcción de ciudadanía para comprometernos a todos a poner un granito de arena en este camino de afianzamiento de nuestra Constitución y en la idea de que podamos seguir avanzando en este Estado social y democrático de derecho. Reiterarle el agradecimiento por la compañía en este programa y a ustedes les decimos que no se vayan, porque aún queda más de la voz del Tribunal Constitucional. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Efemérides constitucionales. El 21 de julio de 1932 fallece Emilio Prudón, abogado, educador y autor de la letra del himno nacional de la República Dominicana. Correspondió al maestro José Reyes concebir un himno para su país y fue así que invitó a Emilio Prudón para que preparara las letras. Así lo hizo. Luego Reyes invitó a Prudón a su casa y allí, puestos los versos al pie de las notas, emocionados, lo interpretaron. El himno nacional, originalmente conocido como Himno a la Patria, fue estrenado el 17 de agosto de 1883. Alcanzó gran popularidad y en el año 1897 fue aprobado por el Congreso Nacional y fue promulgada la pieza legislativa que lo oficializó el 30 de mayo de 1934. Entonces surge la ley número 700, la cual en su primer considerando indica: considerando que el canto patriótico constituido por la música del maestro José Reyes y la letra del poeta Emilio Prudón, ha adoptado como himno nacional por el pueblo dominicano desde hace muchos años, como expresión de sus sentimientos patrióticos y evocación de sus luchas gloriosas por la libertad. La referida ley número 700 sobre nuestro canto patrio solo contiene un único y breve artículo, el cual precisa: artículo único. Se declara himno oficial de la República el compuesto por el maestro José Reyes con letra del poeta Emilio Prudón. El himno nacional dominicano fue elevado a la categoría constitucional en el texto supremo proclamado el 28 de noviembre de 1966. Este texto decía en su artículo 97: el himno nacional es composición musical consagrada por la ley número 700, de fecha 30 de mayo de 1934, y es invariable, único y eterno. La Constitución de la República vigente establece en su artículo 33 lo siguiente: himno nacional. El himno nacional es la composición musical de José Reyes, con letras de Emilio Prudón, y es único e invariable. El autor de la letra de nuestro himno, Emilio Prudón, fallece el 21 de julio de 1932. Ocupó como última función pública el cargo de juez de la Suprema Corte de Justicia. Vivir en Constitución. Artículo 102. Observación a la ley. Si el Poder Ejecutivo observa la ley que le fuere remitida, la devolverá a la Cámara de donde procede en el término de 10 días a contar de la fecha en que fue recibida. Si el asunto fue declarado de urgencia, hará sus observaciones en el término de 5 días a partir de ser recibida. El Poder Ejecutivo remitirá sus observaciones indicando los artículos sobre los cuales recaen y motivando las razones de la observación. La Cámara que hubiere recibido las observaciones las hará consignar en el orden del día de la próxima sesión.
y discutirá de nuevo la ley en única lectura. Si después de esta discusión las 2/3 partes de los miembros presentes de dicha Cámara la aprobaren de nuevo, será remitida a la otra Cámara, y si ésta la aprobare por igual mayoría, se considerará definitivamente ley y se promulgará y publicará en los plazos establecidos en el artículo 101. Artículo 103. Plazo para conocer las observaciones del Poder Ejecutivo. Toda ley observada por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional tiene un plazo de 2 legislaturas ordinarias para decidirla. De lo contrario, se considerará aceptada la observación. El artículo 102 de nuestra Constitución Dominicana se refiere a las observaciones de ley que debe hacer el Poder Ejecutivo. Por otro lado, el artículo 103 expone los plazos en que estas observaciones deben aplicarse. Y de esta manera damos por concluido el programa de esta semana, aquí en La Voz del Tribunal Constitucional, agradeciéndoles nos hayan acompañado en esta ruta de aprendizaje sobre nuestra Constitución Dominicana. Les esperamos la próxima semana. Hasta la próxima.